Señor, en esta especial mañana, porque hemos podido experimentar, Señor, en las horas del culto, la maravillosa manera como tú nos has permitido reunirnos y extender nuestras manos en adoración hacia ti. Y en esta canción que se ha mencionado, si es que uno está triste, debo alabar. Si estoy llorando, debo alabar. No importa las situaciones que esté pasando, debo alabar. Porque en la alabanza, Señor, el consuelo viene de ti. Maravilloso, Señor, gracias de todo corazón por la manera como tú, Señor, hablas a nuestra vida y nos permites compartir, Señor, cosas especiales que a veces nosotros no podemos entender, no podemos comprender. Señor Jesús, mi Rey de paz, en esas horas a veces negras de tempestad que nuestra alma se encuentra, esta haya paz, felicidad y consuelo en ti, Señor. Te damos gloria a ti, te canto a ti, mi Redentor, porque tú viniste a morir y tu gracia, oh mi Salvador, me permite que mi vida pueda estar protegida para vivir. En esas horas negras, mi Redentor, en mis luchas, en la tentación, tú llenas con tu vigor y me das aliento a mi corazón. Cuando lucho con fe y me llenas de tu amor, tu vigor me da aliento al corazón. Te canto a ti, mi Redentor. Y te pido, Señor, que hagas en esta mañana lo que solamente tú puedes hacer. Transforma tu palabra en el rema por el Espíritu para poder subir, Señor, al monte de la profecía y percibir, Señor, el encanto profético de lo que se muestra en el horizonte en estos tiempos últimos en los cuales el mundo se encuentra. Danos en esta mañana, Señor, la inteligencia y la capacidad para comprender lo que tú nos quieres mostrar por medio de tu palabra. Quita todo estorbo, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestra alma se llene de tu presencia y que al abrir tu palabra, Señor, tú nos muestres las cosas que debemos nosotros hacer. Danos, Señor, a esta iglesia El Batán esta característica de ser una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia que percibe las cosas que están por suceder. Danos olfato, Señor, percepción, y queremos darte gracias, Señor, por ello. Gracias por lo que tú vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Cuando usted huele, si usted puede oler en este momento, va a percibir quién está a su lado, digo, ¿no? El olor es una herramienta vital para darnos cuenta del entorno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando el cerebro empieza a reaccionar, cuando percibe los olores del entorno, la persona reacciona de acuerdo a lo que percibe en el entorno en el cual se encuentra. Hay olores agradables y olores que no lo son. Tratemos de imaginarnos lo que podríamos percibir el olor de la profecía.
¿Cómo podríamos nosotros oler los acontecimientos que pueden suceder, que están sucediendo? ¿Cómo podríamos nosotros percibir el aroma de la revelación bíblica respecto a los últimos acontecimientos que narra la Escritura? ¿Estamos cercano a Helio? ¿Olemos eso? Si uno, en el ejemplo anterior, entra en un ambiente de un bosque, por así decirlo, donde se puede oler la fragancia propia del campo, de las flores, de los árboles, si uno va y dice, ¿hueles el eucalipto? ¿Hueles el aroma de las rosas o de la humedad? Y si dice, no huelo nada, ¿qué implicaría? Que tiene un problema, ¿no?, con la nariz, ¿verdad? Que tiene un problema en la nariz, ¿no es cierto? Ah, ya, muy bien. Si nosotros, por medio de la revelación, no olemos, ¿sí?, no percibimos la profecía, no percibimos lo que Dios nos revela por medio de su palabra, implica que tenemos un pequeño problema interno de perspectiva, ¿verdad? ¿Uno puede agudizar el sentido del olfato? Pregunto. ¿Sí? Si uno se experimenta el sentido del olfato, puede decir, esto, huele a aquello, ¿verdad? Las personas que saben cocinar, huelen y dicen, esto es tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿verdad? Las personas que pueden saborear, pueden decir, esto tiene estos elementos, y así por el estilo. Entonces, ¿es posible perfeccionar la sensibilidad profética? ¿Cómo se lo haría? Tendríamos que recurrir a la Escritura, ¿verdad? Tenemos que obligadamente pedirle a Dios que nos revele los secretos de su corazón. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, hay cosas ocultas que se requiere que Dios lo revele. Eso es una verdad que todos nosotros lo podemos experimentar, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y estamos entrando a una faceta un poco inquietante, por decirlo menos, porque nos va a obligar a revisar otros textos bíblicos y revisar el Antiguo Testamento, revisar las profecías de Daniel, revisar las profecías de Zacarías, revisar el libro de Isaías, revisar el mensaje de Jesucristo a través de Mateo 24, 25, revisar varios textos bíblicos para poder percibir el aroma de la revelación, ¿sí? Si no nos ajustamos, de medio que no vamos a darnos cuenta de las cosas que están pasando. Quiero utilizar este acercamiento al texto para que nos unamos en este, por así decir, frenesí de percibir lo que nos dice la revelación bíblica. Les doy algunos ejemplos. ¿Cómo vamos a darnos cuenta cuando lleguemos a Apocalipsis y nos habla de la bestia que surge de los mares, ¿no? Si nos habla de esa bestia que tiene 10 diademas y 10 cuernos, ¿cómo vamos a percibir el concepto del dragón? ¿Cómo vamos a percibir eso si no tenemos un análisis de la historia geopolítica de lo que ha pasado con el Imperio Romano, por así decirlo? ¿Sí? No vamos a percibir el aroma de la profecía, no vamos a poder hacerlo, ¿sí? No vamos a darnos cuenta el rol de Rusia, porque la Biblia nos habla de Gog y Magog, tanto en Ezequiel como en Apocalipsis. Entonces entiende que yo debo percibir el aroma de la profecía si analizo la situación geopolítica en lo que tiene que ver con Europa y toda la zona de donde el imperio ruso está actuando. Si no percibo eso, no voy a tener claro realmente la revelación, ¿verdad? Recuerden que Dios nos pone siempre en el lugar para percibir las cosas que están pasando. Jesús nos indicaba de que ustedes, les decía, que cuando alzan los ojos al cielo y ven que las nubes
están moviéndose, aseguran y dicen, va a llover o no va a llover. Si ustedes tienen esa habilidad para darse cuenta los tiempos, ¿por qué no perciben los tiempos proféticos? Nos dirá exactamente igual. ¿Qué va a pasar con el mundo de los demonios, ¿no? Que la Escritura nos señala que en el tiempo de Jesús se alborota el infierno. Pero en los tiempos de la segunda venida de Jesús no se alborota el infierno, sino sale a flor el infierno. ¿Cómo percibir eso? Fíjese que en el tiempo de Jesús se alborota el infierno, se agita el infierno y hay endemoniados por todas partes. Pero en la segunda venida del Señor, en los tiempos últimos, se abre el infierno y sale hacia la tierra todo el infierno real, y del cielo es arrojado el infierno para atacar a la tierra. Si no percibimos ese olfato, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Por eso yo les sugiero, les ruego que seamos, por así decirlo, responsables, para no pasar como no olemos nada, no percibimos nada y no sé lo que pasa. Es mi deseo muy sincero de que ustedes, al acercarnos al libro de Apocalipsis, empecemos nosotros a ver todo esto. Estamos en la sexta ya iglesia, ¿no? Vamos a hablar sobre la iglesia viva, la iglesia despierta. Y si ustedes chequean en las pantallas, dice algo espectacular. Pero a veces lo espectacular tampoco a veces nosotros lo percibimos, ¿sí? Porque tal vez nos acostumbramos a las cosas, pero no hilamos fino lo que el texto menciona y no nos sacude. Y debería sacudirnos, digo yo. ¿Y por qué no nos sacude? Porque tal vez hay muchos problemas internos que tenemos, problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, miles de problemas, que nos concentra realmente en este problema propio y nos miramos un poquito hacia afuera. Yo quisiera pedirles con todo mi corazón, querida y amada iglesia, que aprendamos a tener nuestros oídos, como quien dice, bien atentos a percibir las cosas que pueden estar sucediendo. Dice el texto relacionado a la iglesia de Filadelfia: ya que has guardado mi mandato de ser constante, de ser perseverante. Si habla Jesús a esta iglesia, ¿cómo has guardado mi mandato de ser perseverante, de ser constante? Yo, por mi parte, una cosa hace la iglesia: ser perseverante, ser constante. ¿Qué va a hacer Dios? Dios se va a encargar de guardar en la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Por lo tanto, va a venir una crisis mundial. Va a venir una situación tremendamente crítica, donde no solamente las fuerzas naturales van a reventar, sino también el mismo infierno. Por lo tanto, qué duro será vivir esos tiempos. Pero dice el Señor: yo te guardaré de eso por ser tú constante, por ser tú perseverante. Pregunto yo, ¿será importante para nosotros ser perseverantes? Entonces, pilas, ¿sí? ¿De acuerdo? Pilas, a despertar, ¿sí? A despertar, ¿sí? A buscar de Dios, buscar su rostro, buscar de la palabra para aprender esto que va a ser importante, que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los que viven en la tierra. Por lo tanto, fíjese que esta palabra, decir, para poner a prueba los que viven en la tierra, implica que todas las culturas, todas las naciones, los 7,000 millones de habitantes, 7,000 millones de habitantes van a estar sujetos a prueba. ¿Qué tipo de prueba será que Dios está diciendo, esto va a suceder, pero yo voy a guardar a esta mi iglesia? Yo diría, ¿no? Usando la racionalidad más elemental, yo quiero, Señor, ser esa iglesia, ¿verdad?
para no pasar esa prueba tan terrible donde las fuerzas naturales van a emerger y van a manifestarse en todos los niveles, como también el mismo infierno. Entonces yo sí creo que vale la pena. Para entender esto de que va a ser guardada, implica que va a ser quitada, va a ser arrebatada, va a ser llevada a la iglesia. Dios no le va a permitir a la iglesia vivir ese tiempo tan complejo, tan difícil. Por lo tanto, creo que es importante entender qué significa el arrebatamiento. ¿Qué señales dice la Biblia respecto a esto? ¿Cómo puede ser arrebatada? ¿Cómo puede ser trasladada a la iglesia? Y no sufrir, porque en todos los lugares de esta tierra va a haber crisis atroz. Para que la iglesia no tenga ningún lugar aquí, porque no hay, va a haber lugar donde no haya la crisis, tiene que ser quitada de la tierra, arrebatada de la tierra. Y eso debemos nosotros entender. ¿Cómo será esa iglesia arrebatada? ¿Cuáles serán sus características? ¿Estaríamos nosotros en condiciones de ser parte de esa iglesia? ¿O será que nos quedemos? Cuando Pablo habla a la iglesia de Tesalonicenses, es una especie, no sé si decir, una linda manera de mostrar cómo debe oler la iglesia, para que ese perfume de esa iglesia llega a los ojos de Dios y es el sinónimo de la iglesia que debe, cómo debe oler la iglesia para que sea arrebatada, la iglesia de Tesalonicenses. En el año 50 después de Cristo aparece la escritura de Pablo de la primera carta a Tesalonicenses. Y esta carta, que le voy a resumir muy rápidamente, muestra de que Pablo, Silvano y Timoteo perciben el olor de la iglesia, que en momentos difíciles que vivió Pablo, capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando fueron metidos presos, recuerden ustedes, y cuando en medio de la cárcel que estaba, ¿no? Capítulo 16 y 17 del libro de los Hechos, ¿no? Hubo un terremoto, se pensaba que iban a escapar los presos y Pablo dice al carcelero, no, aquí estamos cantando en medio del terremoto, y entonces le dice el carcelero, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y recuerden la famosa expresión de Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces la iglesia de Tesalonicenses surgió de la situación de tribulación que vivió Pablo en ejercer el ministerio. Pero cuando Pablo escribe la carta a la iglesia, ha escuchado en todas partes la fe de la iglesia de Tesalónica. Era una fe muy bonita que creía en la palabra de Dios. Y eso más me ha emocionado porque la gente debe creer aquí. Esto debe ser el centro. A veces la gente percibe la palabra en función de quién lo dice. Y creo que hay un pequeño error en ese sentido. Debe enamorarse a la gente de la palabra. A Pablo se le dice que no era tan buen predicador porque recuerden cuando él estaba predicando uno se le durmió y se le cayó del segundo piso y se murió. Acuérdense ustedes de ese episodio. O sea, si se le dormía como aquí, alguna gente se duerme, ¿verdad? Pero aquí no hay un segundo, un tercer piso para que se vaya al suelo, no hay nada de eso. Pero Pablo amaba la palabra y dice que se escucha desde lo lejos las noticias de la fe de ustedes y del amor entre ustedes. Y se enorgullecía Pablo de esa iglesia de Tesalónica, que en medio de la tribulación sembraron ahí la palabra de Dios. Y dice el capítulo 1 que el Señor le permitió a través del mensaje sacarles de la idolatría a la luz para servir al Dios vivo y verdadero. Pero tanto en la primera carta de Tesalonicenses como en la segunda carta, habla todo acerca de la segunda venida de Jesús. Y cada capítulo lo expresa cómo debe estar preparada la iglesia para la segunda venida de Jesús. Y esto realmente lo hace hermoso. Y Pablo se entregó realmente a esa iglesia y le amaban esas iglesia a Pablo y Pablo amaba a esa iglesia y él dice yo me entregaría
no solamente en el mensaje, sino mi vida entera por ustedes. Y le manda a Timoteo, porque él no podía ir, porque Satanás le impedía. Y le manda a Timoteo para que escudriñe cómo está la iglesia y le dé noticias buenas. Y le da a Timoteo lindas noticias, que están creciendo en fe, que son gente sencilla, que son gente que se ama los unos para con el otros. Pero pese a eso, Pablo les exhorta cómo debe ser la vida espiritual en el capítulo 4 y les dice que deben apartarse de todo lo que es la situación sexual, que debe haber pureza sexual en sus vidas y que no se deben pelear los unos a los otros, no se dejen engañar los unos a los otros. Esta es la iglesia de Tesalónica, es la iglesia prototipo de cómo debemos nosotros entender. Y a veces nosotros no comprendemos eso, somos apurados. Yo quiero pedirles, iglesia amada, que puedan percibir lo que vamos a hablar, ¿no? No se debe engañar los unos para los otros. Y de paso aquí abro un paréntesis, hermanos queridos. Por amor a Dios, no presten dinero el un hermano al otro. Porque de esto hay una crisis terrible, hermanos. No den dinero a nadie. Si algunos están metiéndose aquí para pedir dinero, no lo den, hermanos. Y si lo dan, asuman que van a donarlo. Muy bien, te regalamos los $500, los $5,000 o los $20,000. Porque lo peor que nos puede pasar es una iglesia cuyos miembros andan pidiendo dinero por aquí y por allá. Por amor a Dios les ruego. Y si entran en sociedad, Dios mío, esto es terrible. Y no digo que no entren en sociedad. Háganlo bien, pues. Háganlo bien para no generar crisis. Todos pongan por escrito, todos sean correctos. Porque esta iglesia, la de Tesalónica, ¿no?, era llena de amor el uno con el otro, pero tenía un problema. Como ya venía Jesús, la gente se dedicó a no trabajar. ¿Para qué voy a trabajar si ya viene Jesús? Entonces se dedicaban a meter las manos en los bolsillos, a meterse en los problemas con una iglesia por aquí y por allá, y eso no era correcto. Pablo le dice en la segunda carta de Tesalónica: los que no quieran trabajar, no coman. A ver, ¿quiere comer? Sí, trabaje. Y esto es importante. También aquí, hermanos queridos, hay que aprender a trabajar. Sí, estamos en los tiempos últimos. Frente a eso quiero presentarles un video que quiero que ustedes lo revisen. Sí, lo revisen. Porque ¿qué tipo de iglesia está en condiciones de escuchar el sonido de la trompeta? ¿Qué tipo de iglesia debe ser que perciba lo sobrenatural y escuche la voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, como vamos a ver. ¿Seremos esa iglesia? ¿O ni siquiera nos daremos cuenta que sonó la trompeta? Y de pronto quedemos ahí. Y en medio del culto, ¡pac!, la mitad se va y la mitad se queda. ¿Cómo van a reaccionar los que se quedan? Y vamos a ver cuán grave es hablar de más con la lengua. Porque el que no tiene ese control con la lengua se queda. Decida usted cómo resolver ese punto. Entonces yo les pido, les ruego, por favor, no acomodarse y dormirse. Sí, hagamos una cosa ya, hagamos una cosa. ¿Sí? ¿Me pueden ayudar? Sí. Al que se duerme, un codazo. Con amor, pero codazo. Hagamos eso, ¿sí? Porque no quiero que se perciba, porque la palabra entra y si yo estoy volando, no va a entrar, se va a ir, se va a escapar, y si no queda, sería penoso. Seamos terreno bueno para que la palabra de Dios entre y dé fruto. ¿De acuerdo? Vamos, video, ¿sí?
And I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. Oh Lord, I love you so. It's the will, the
might come next week, or he could even come. Cada azote que recibió Jesús es el resultado del pecado nuestro y que Él pagó todo por nosotros. ¿Cuánto apreciamos lo que Él hizo por nosotros? ¿Cuánto apreciamos? ¿Bastante? Sí, ¿fue bueno o malo? Es bueno, ¿no? Pero ¿por qué nosotros no somos obedientes? ¿Por qué? Porque despreciamos lo que Él hizo por nosotros. Y de pronto se estará predicando en las iglesias. Y unos escucharán, si usted chequeó esa mujer encantada de verle a su maridito precioso y al hijo que le enseñaba la Biblia. Y de pronto ellos percibieron la voz de la trompeta. Está sonando algo. Y fueron arrebatados. Pero ella se quedó. Se quedó. La gente se puede quedar, hermanos. Debemos eso entender bien. La gente se puede quedar. Cristo viene por los santos. Y hay que diferenciar lo que significa el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Las dos cosas no son lo mismo. No son lo mismo. El arrebatamiento es cuando Cristo viene por los santos. Y la segunda venida de Cristo es cuando Cristo viene con los santos. La primera es cuando viene por los santos, por su iglesia. Y la segunda cuando Cristo viene con los santos, con la iglesia ya que ha sido arrebatada. Veamos algunos ejemplos bíblicos para entender esto. Yo quiero pedir en el nombre de Jesús que lo que vamos a ver marque realmente su vida y anhelemos realmente de nuestro corazón ser la iglesia que esté atenta a sus oídos para que escuche el sonido de la trompeta. Vamos por favor a el libro de Juan, al Evangelio según San Juan. El mismo autor del Apocalipsis. Recuerden que Juan escribía lo que veía. Juan capítulo 14. Voy a leer los versículos del 1 al 3. Juan habla de lo que Jesús dijo a sus discípulos. Juan capítulo 14 dice Jesús hablando: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, hay muchas moradas, dice en otra versión. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Entonces, Jesús declara como cierto, 100%, que después de morir por nosotros irá al cielo a preparar lugar para su iglesia. Si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Dice así el verso 3. Entonces Jesús declara que subió al cielo a preparar un lugar y que vendrá de nuevo a llevarnos con Él para estar con Él por siempre. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Pero veamos ahora a Primera de Tesalonicenses, que habíamos comentado un poquito y que ya nos adelantamos. Pero vamos a leer textualmente lo que dice este texto para comprender claramente lo que la Escritura nos muestra. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Por favor, coja su Biblia, escriba. Mire, mi querida iglesia, en cada boletín aparece el gap, las preguntas. Si usted resolvería estas preguntas, estaría realmente alineándose poco a poco a los que Dios nos está ayudando para entender un poco más este libro de Apocalipsis.
A ver, hermanos queridos, levanten la mano los que están llenando este material. 2, 3 personas, 4. ¿Se da cuenta? Pero esto hace la iglesia el esfuerzo para que usted se entere. Es la oportunidad. Y cada semana sale esas preguntas sobre el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Les leo a partir del verso 13. En Tesalónica había un problema. La noticia corrió. Cristo viene por segunda vez y toda la iglesia estaba alborotada. Y la gente estaba preocupada porque, y los que murieron creyendo en Jesús, pero ya murieron, ¿qué va a pasar con ellos? Qué triste que hayan ellos muerto anticipadamente y no puedan experimentar la segunda venida de Jesús. Había un dolor en la iglesia de Tesalónica. Frente a eso, Pablo escribe esta carta y les dice y les aclara: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con Él siempre. Esto es palabra de Dios. Será una perfecta realidad. Es futuro hecho historia. Por lo tanto, dice el texto bíblico, que los que murieron creyendo en Jesús, nuestra hermana Gloria, que murió hace un par de semanas creyendo en Jesús, si entramos en este tiempo de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, al sonido de la trompeta, los muertos, ¿qué pasa al tercer día con los muertos? Ya huelen mal y se empiezan a descomponer. Cuando suene la trompeta, lo que va a suceder, algo espectacular, que los muertos van a resucitar con cuerpos incorruptibles. Pueden imaginarse lo que significa eso. ¿Cómo va a entender? ¿Cómo se entiende? No va a haber científicos que lo puedan comprender. Pero dice aquí el texto bíblico, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no dice los que murieron ayer, sino los muertos en Cristo. Imagínense lo que va a ser en el tiempo profético. Millones de muertos en Cristo van a resucitar con cuerpos transformados. Y luego nosotros, los que quedemos, dice Pablo, nosotros los que quedemos seremos arrebatados, seremos transformados para recibir a Jesús en el aire. ¿Creemos esto? Si usted cree en esto, debe tener cuidado cómo vive. Si usted no cree en esto, cualquier cosa de estilo de vida sirve. Pero dice la Escritura que la gente va a escuchar la trompeta y de pronto viene Jesús y sus cuerpos serán transformados. Miremos un poquito más cómo afirma esto en otro texto bíblico de Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Versos 51 y 52. El texto dice: presten atención que les voy a contar un misterio. Amada iglesia, o creo en toda la revelación bíblica o no creo en nada. No puedo creer una parte que me parece que sí es racional
y otra parte no, porque no me parece racional. O creo en todo o no lo creo. No podemos jugar a dos aguas. Dice el texto, presten atención, iglesia, a la iglesia de Corinto, a la iglesia con 1000 problemas, que no manejaba los dones, que se peleaban los unos a los otros, que buscaban a seguir a personas y no a Jesucristo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, los más espirituales. A esa iglesia les dice, presten atención que les voy a contar un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que va a ser revelado, algo que está escondido, algo que va a ser mostrado. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Así dice el texto. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué implica que los muertos sean incorruptibles sabiendo que se empieza a descomponer el cuerpo? Y nosotros seremos transformados. ¡Wow! ¡Qué precioso! El acontecimiento va a ser mundial. Traten de imaginarse en América Latina, en Europa, en cualquier país del mundo, de pronto estaban en reuniones y ¡zas! En un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta, la tercera parte, la mitad, qué sé yo, se irán, los demás quedarán. Imagínense lo que va a pasar en los templos evangélicos, cuando suena la trompeta y la mitad se va y la mitad se queda. ¿Qué cree que harían los que se quedan? ¿Qué cree que harían? ¿Qué haría usted? No digo eso. ¿Qué haría? Se puede llorar, ¿verdad? Terrible. Me quedé, qué terrible, me quedé. Viene la tribulación, viene el anticristo. Qué terrible. Por no ser persistente, por no ser obediente a lo que dice la Escritura. Para que se pueda comprender esto de mejor manera, vamos nuevamente a la segunda carta de Tesalonicenses, por favor. No está ese texto en los materiales, pero creo que es necesario que se lo vea. ¿Cuándo se va a suceder eso? Los teólogos se han puesto a pelear. Los unos dicen que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Otros han dicho, no, después de la tribulación. Otros en la mitad de los 7 años de la tribulación. De acuerdo a lo que nuestra denominación analiza, y estoy 100% de acuerdo, Elia, nos unimos a que la tribulación será antes de, como leímos en Apocalipsis 3:10. Pero ¿qué tiene que suceder primero para que haya el arrebatamiento? Mire lo que dice el texto. Segunda de Tesalonicenses del capítulo 2. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando el liderazgo de las iglesias evangélicas tuerzan su camino y empiecen a indicar doctrinas equivocadas, no bíblicas. Dice, apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, se refiere al anticristo, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción.
solo que en ese momento hay quien lo detiene hasta que él sea a su vez quitado de en medio. Y el ministerio de la iniquidad se va a manifestar cuando lo que le estorba a este misterio de la iniquidad se manifieste, y es la iglesia, el Espíritu Santo, que va a tomar a la iglesia y lo va a trasladar, lo va a llevar. Entonces vendrá la manifestación de este hombre de pecado que dice la Escritura. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, hasta el capítulo 4, donde se ve la adoración celestial, que vamos a hacer un culto especial. El próximo domingo se va a predicar sobre la última iglesia. El pastor Jaime Carriel va a predicar sobre este tema. Y luego vamos a tener un culto especial sobre el 4º capítulo del libro del Apocalipsis, que será la adoración. Vamos a hacer algo especial. Dios permita que nos guíe en el Espíritu para hacer algo bueno. Hasta ahí es la historia de la iglesia. El resto de capítulos, todo se refiere a Israel. Todo se refiere a Israel, porque Israel es el reloj de Dios, por así decirlo. Entonces, usted, si es prudente, sabio y sensato, tendrá que siempre analizar lo que sucede en el Medio Oriente. Entonces, en el Medio Oriente tenemos un proceso geopolítico. Tenemos en Europa otro proceso geopolítico. Pero en Rusia, en el sector de toda la Rusia, tiene otro movimiento geopolítico. China tiene otro movimiento geopolítico. Porque estas naciones tienen que ver con la profecía, porque se les nombra directamente a ellos en la profecía bíblica. Tenemos que entonces que aprender. Pues ahí tenemos entonces una situación mundial. Imagínense lo que será los medios de comunicación. ¿Cómo creen que narrarían al día siguiente el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo creen que diría un medio de comunicación? Los ovnis vinieron, ¿verdad? Eso han de decir. Los ovnis y qué sé yo, los cuentos chinos que nos... Bueno, aunque dice uno mal el cuento chino, ¿no es cierto? No debería utilizar la palabra chino, realmente no debería utilizar uno, perdón, no debería utilizar eso. Si es una cultura nuestra. No. Cuentos que se nos dicen. ¿Qué puede salir? Pero entonces para ese momento ya estará estructurado un movimiento geopolítico que le pondrá a las naciones enteras en la peor situación económica, donde no haya una salida, donde no haya una solución, donde el mundo se encuentre realmente alterado porque vendrá una crisis completa en todos los niveles, en todos los órdenes económicos. Y de pronto va a surgir aquel anticristo que Israel lo va a reconocer y lo va a aceptar. Por eso él va a entrar a Israel, y en la mitad de la tribulación lo que hará él, que el templo de Salomón, que se va a volver a edificar, lo que dice Ezequiel, y él va a hacerse pasar por Dios, y ahí sucederá cosas terribles como vamos nosotros a leer en pocos minutos. Esto es el asunto de importancia. Ahora bien, la siguiente lámina, por favor. Aquí está resumido más o menos en la línea del tiempo. La iglesia, la novia, la parusia, Maranata, Jesús viene, pero la iglesia carnal entrará en la tribulación. La iglesia de la Odisea, donde Jesús tiene que decir: he aquí yo estoy a la puerta, el que escucha mi voz y abre la puerta entrará para poder cenar, pero le va a costar caro abrir la puerta. Le va a costar caro abrir la puerta. Es la iglesia que le hace vomitar a Dios. Eso se va a predicar la próxima semana. La iglesia que hace vomitar a Dios. ¿Qué tipo de iglesia hace que Dios vomite? Ustedes ya han dicho. Entramos al periodo de la tribulación, 7 años, y la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es cuando Jesús viene con sus santos. El arrebatamiento, la iglesia viene, el Señor Jesús viene por sus santos. La segunda venida es cuando Jesús viene con sus santos. Espero que se vea y note la diferencia entre lo que es el uno y lo que es el otro. ¿Cómo va a ser la segunda venida de Cristo? Por favor, vamos al libro de Zacarías, ¿sí?
Vamos al libro de Zacarías, uno de los libros del Antiguo Testamento. Zacarías del capítulo 14. Quiero que escuche bien, ¿sí? Les había indicado que todo depende de la historia de Israel. Permítame tomar un poquito de agua, porque a esta edad ya todo se hace seco. Se seca la piel, se seca todo menos el pelo. Yo sí puedo decir que soy pelucón. Yo sí puedo decir que soy pelucón porque tengo el pelo envidia de los barberos. Bueno, es una broma. ¿Qué pasa en el libro de Zacarías? Escuche bien esto. Jerusalén y las naciones. Capítulo 14 del libro de Zacarías. Jerusalén, dice el Señor, ya viene el día del Señor y en tus calles serán repartidos tus despojos. Jerusalén, el Señor reunirá a todas las naciones para que te ataquen y serás conquistada y tus casas serán saqueadas y tus mujeres serán violadas. Yo voy a traer acá videos de cómo el pueblo árabe promete y anhela en sus reuniones directas destruir totalmente a Israel. Y videos actuales, no de antaño, actuales, con nombre y apellido de los directivos de los que forman las naciones árabes y especialmente los ISIS. Va a ser terrible y espero que vengan, pero que no se duerman, ¿de acuerdo? Y puedan escuchar lo que Dios va a hablar en ese tiempo. Y miren, dice el texto, tus casas serán saqueadas y tus mujeres serán violadas. Hoy no puede, por supuesto, una nación conquistar Israel, no podrá. Pero cuando Israel acepte al anticristo, sí. Porque Israel va a aceptar al anticristo como el que resuelve el problema de la crisis que siempre ha vivido el Medio Oriente. Y cuando acepte la intervención del anticristo, vendrán y van a invadir Israel y va a pasar esto. Tus casas serán saqueadas, tus mujeres serán violadas, la mitad de tus habitantes será llevada en cautiverio, pero el resto del pueblo permanecerá en la ciudad. Después de eso el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones como se pelea en el día de la batalla. Yo recuerdo una experiencia personal que le tengo grabada en mi corazón cuando el Señor me permitió predicar en la tierra de Armagedón. Ahí viéndola en el horizonte, el gran valle del Armagedón, imagínense lo que era para mí predicar sobre la guerra del Armagedón, sobre lo que va a suceder en lo que mis ojos en ese rato estaban viendo, lo que dice el libro de Zacarías. Cuando llegue ese día, el Señor plantará sus pies sobre el monte de los olivos, que está al oriente frente a Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande y una mitad del monte caerá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así será la segunda venida de Jesús. Sus pies posarán en el mismo lugar donde Jesús ascendió a los cielos, en el monte de los olivos. En la actualidad el monte de los olivos es en la parte opuesta a donde se encuentra la ciudad de Jerusalén, que se encuentra en la parte baja. Uno se puede ver en la loma del monte de los olivos, ahí la cúpula de Omán y lo que es la muralla oriental, la puerta dorada, donde está el río ahí, y luego el cementerio donde los árabes pusieron ahí el cementerio para garantizar, entre comillas, que jamás se entrará por la puerta dorada a Jesucristo en su segunda venida. Porque ningún israelita podría pasar por un cementerio gentil. Se puede ver desde la cima del monte de los olivos, donde hay árboles que son 400, 500, 900 años de historia. Ahí volverá a posarse el Jesús y va a cambiar
físicamente todo lo que es actualmente Israel. Y Jesús entrará por la ciudad, por la puerta dorada, que recuerden el tiempo de que predicamos de Nehemías, todo lo que se habló respecto a la puerta dorada. Y así dice el Señor. En Apocalipsis, el capítulo 19, para adelantarnos un poquito, iglesia amada, con todo mi corazón, créanle a Dios, créanle en la palabra de Él. Es lo que Él está haciendo. La iglesia del Batán, nosotros como pastores estamos haciendo lo que es posible hacer para dar de comer espiritualmente a la iglesia. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Leo desde el verso 11. Entonces vi en el cielo que se había abierto y allí parecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía escrito el nombre que solo él le conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su sangre es el verbo de Dios. Iba seguido del ejército celestial, la iglesia, y montaba caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar ardiente del vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así es lo que va a ser la segunda venida. Y en el capítulo 16, el verso 16, se habla de lo que es Armagedón. Ahí tenemos claramente entonces la manera como vamos a lo que va a suceder. La siguiente lámina, por favor. Y aquí viene entonces la pregunta. Con este preámbulo podemos entrar a analizar a la iglesia de Filadelfia. Con este preámbulo ya en la cabecita. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Iglesia amada, busque siempre que el Señor nos dé este tiempo especial para comprender. Mensaje de la iglesia de Filadelfia. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. La manera como se describe Jesús, el verdadero, el santo, el que tiene las llaves de David. Tener llaves de David era tener autoridad y poder para reinar. Y escuche bien, iglesia amada. En el libro de Mateo, el capítulo 16, Jesús le dice a Pedro: te doy las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Dios ha dado autoridad al hombre. Jesús le entrega las llaves de poder y autoridad para atar en la tierra, y lo que el hombre con poder y autoridad sea ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Y esto es muy importante para nosotros los creyentes, que debemos entender que tenemos esa autoridad. Y dice el Señor, verso 8: yo sé lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie lo puede cerrar. La iglesia de Filadelfia, iglesia que de igual manera que la iglesia de Esmirna, de las 7 iglesias, solo la iglesia de Esmirna y solo la iglesia de Filadelfia no fue encontrada nada que Jesús haga reproche respecto a las otras iglesias. Y a esta iglesia de Filadelfia le dice: yo he abierto delante de ti una puerta abierta, el cielo abierto, el arrebatamiento. La iglesia es transformada, es llevada ya.
aunque son pocas tus fuerzas. Yo me pregunto y digo, ¿qué es una iglesia grande? Nosotros pensamos, una iglesia grande, el templo, ¿verdad? Esa es una iglesia grande. 100,000 personas, esa es una iglesia grande. Esa es la idea que nosotros tenemos de lo que es iglesia grande. Y no necesariamente el número ni los recursos económicos de una iglesia será definida como iglesia grande. ¿Cuál es la iglesia grande? Aunque parezca que tenga poca fuerza, como dice el texto refiriéndose a la iglesia de Filadelfia. Yo sé lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el poder, amada iglesia? Escúcheme. Aunque me lance piedras después, escúcheme. ¿Dónde está la grandeza de la iglesia? Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Por lo tanto, la iglesia que es grande ante los ojos de Dios, como era la iglesia de Filadelfia, aunque parezca que tiene poca fuerza, era una iglesia obediente a la palabra. No a una parte de la palabra, sino a todo lo que dice la palabra. Yo no puedo decir que le obedezco una parte y no la otra. Si me dice a mí Dios que debo perdonar, ¿qué debo hacer yo? Perdonar, pues, no darme 100 vueltas. Y perdonar al marido, perdonar al verdugo del marido a veces, pero perdonarle, pues, perdonarle a la mujer, perdonar a los hijos. Eso es el que obedece la palabra. Y los hijos perdonen a sus padres. Y perdonar al uno, perdonar al otro. El perdón debe ser algo natural de la iglesia que va a escuchar el sonido de la trompeta. Porque si no perdona, no va a escuchar el sonido de la trompeta. Porque va a estar encerrada en su propio odio, en su propio rencor, en su propio resentimiento. Es que tú me hiciste esto. Tienes que primero pedirme perdón. Eso no es así. Dice Dios a esta iglesia: has guardado mi palabra, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo puedo yo negar el nombre de Jesús? Decir no creo en Él es una forma de negarle, pero eso estará muy definido claramente quién es. Pero negarle a Jesús también es no tener el testimonio claro de que yo soy obediente a su palabra. No soy obediente a su palabra. Una cosa que me impacta de la palabra de Dios es lo que dice Isaías en el capítulo 11. Y que yo quisiera que les recuerde, porque si no estoy yo en condiciones de estar listo o lista, hablando de iglesia, no voy a oír la trompeta de Dios. Capítulo 11 del libro de Isaías. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. ¿Qué espíritu reposa sobre el Señor Jesús? Y dice el libro de Efesios que Jesús es la cabeza de la iglesia y que le da a sus miembros el mismo espíritu que recibió él. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor. Su deleite será temerle al Señor. Escuche bien esto. No juzgará según las apariencias. La iglesia que no escuche el sonido de la trompeta será la iglesia que juzga según las apariencias. ¿Qué tal si viene alguien en la próxima, un domingo a predicar con los pelos así levantados, con aretes, con cosas en el cuerpo y así?
¿cuántos de ustedes saldrán corriendo? A ver, sean sinceros. Salen corriendo y mandándole el pan al pastor. Porque podemos juzgar según las apariencias. Y mire lo que dice después, que es más fuerte todavía. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Y dice él una cosa que es importante: no dictará sentencias según rumores, según lo que escuchen decir. Es decir, no tomará decisiones la persona según lo que escucha decir. Ay, esto dicen de tal persona. Entonces el que se rige de lo que escuchan decir no podrá escuchar el sonido de la trompeta, porque está su oído capacitado solamente para escuchar rumores y según los rumores tomar decisiones. Entonces, toda persona que tiene el espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová, no tomará decisiones por lo que escucha decir, ni juzgará según las apariencias. Esa es la iglesia que es obediente a la palabra. Mire lo que dice el texto, verso 9. Yo haré que esos que están en la sinagoga de Satanás, centro de adoración, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti, te reconozcan que yo te he amado. ¡Qué hermoso! La iglesia que se mantiene en la obediencia de la palabra, aunque le calumnien, aunque le digan de todo, llegará el momento en que la gente vendrá y dirá, perdón. Porque Dios mostrará que le ha amado. Verso 10. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser, ¿qué? Perseverante. Fíjense lo que dice. Porque has obedecido mi mandamiento de ser perseverante. Perseverante. Que se mantiene con raíces hacia adentro, con frutos hacia afuera, perseverante, constante. Dios nos ha dado una visión y una misión de denunciar la injusticia, de redimir al perdido, de ayudar al necesitado. Uno puede equivocarse y concentrarse solamente en esto y ver a personas, pero miren todos a este lado de donde estoy señalando. ¿Qué dice ahí? Os digo, uno mayor que el templo está aquí y es Jesucristo. A Él hay que seguirle, a Él hay que mirarle, a Él hay que sujetarse, no a hombre alguno, a Él es el Señor. Hay uno mayor que el templo está aquí y es el Señor Jesucristo, hermano querido. Nuestra mirada siempre en Él, en Él, en Él. Dice aquí, pues cuanto has obedecido mi mandato de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. No puede ser este versículo tan claro que el Señor a la iglesia que se mantenga en esta condición le librará de la prueba de la gran tribulación, de la prueba que Dios enviará a todos los habitantes de la tierra. ¡Qué maravilloso es el Señor! Verso 11. Ya pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Lo que tienes, le dice el Señor. ¿Pero qué tenía la iglesia de Filadelfia? ¿Qué tenía? La palabra. La obediencia a la palabra. Lo que tú tienes, no sueltes. No sueltes. Y no será quitada tu corona, que ya lo tienes. Hermano querido, lo que Dios ha hecho en su misericordia con nosotros, debemos reconocer delante de Él y de su presencia. Dice, al que salga vencedor, verso 12. Lo convertiré en columna del templo de mi Dios.
y nunca más saldrá de allí. Al que sea obediente a la palabra, al que no niegue su nombre, al que sea perseverante, al que se mantenga firme, al que tenga raíces hacia adentro y frutos hacia afuera, al que se mantenga así será puesto como columna del templo de Dios viviente, dice así el texto, y no saldrá más de allí. Sobre él, sobre el que tiene la corona, escribiré el nombre de mi Dios, el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, de mi Dios, y también mi nombre nuevo, dice así el Señor. Por esa razón el verso 13 realmente expande hacia todos los horizontes la revelación más grandiosa. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amada iglesia, si yo no desarrollo hábitos, el capítulo 8 del libro de Romanos dice que el que vive de la carne, carne es. Y si depende de la carne, no podrá vivir. Pero el que vive del Espíritu, matando los malos hábitos, vivirá. Dice así el texto. El que mata los malos hábitos, vivirá. Dice así el texto. ¡Qué maravilla! Y gloria a Dios por ello. Quiero pedirles su atención. Vamos a ver un video más y terminar ahí después de orar. La Biblia dice que en el capítulo 25, libro de Mateo, que había 10 vírgenes. 5 vírgenes eran prudentes y 5 vírgenes eran insensatas. Las vírgenes sensatas tenían aceite y tenían lámpara. Quiero que me escuche esto bien, iglesia amada. Las insensatas también tenían aceite y también tenían lámparas. ¿Escucharon eso? Pero las 10 insensatas no guardaron el aceite de la unción, se les terminó. Y cuando no hay unción, no hay luz de la lámpara. Cuando no hay unción, no hay luz de la lámpara. Se pierde. Isaías 46 menciona respecto de Jesús. Respecto a Jesús dice, cuando la caña parece que se quiebra y no se quiebra. Cuando la lámpara parece que su llama se apaga y no se apaga. Pero estas vírgenes tenían la unción, tenían las lámparas, pero se les quedaron sin aceite, sin unción, y de nada les sirvió las lámparas, porque no tenían luz. ¿Qué puede pasar? A la luz de la profecía uno puede ver en la lontananza un movimiento de luces que se acerca ya al Cordero. El centinela observa y ve. El centinela observa y ve. La iglesia despierta, la iglesia viva, la iglesia de Filadelfia, la iglesia que está despierta, ve, observa y ve y se prepara para entrar a las bodas del Cordero. Porque si no se puede cerrar las puertas en nuestras narices. Y así hayamos tenido unción, así hayamos tenido lámpara, quedaremos fuera. Yo les pido de favor muy especial que den este tiempito, vamos a ponernos de pie, vamos a mirar este video y vamos a cantar lo que ahí menciona. Y luego vamos a pedir al Señor que nos ministre en el Espíritu Santo en la oración. Pongamos toda atención, sí, por favor. Lámpara, luz, aceite, virgen prudente, iglesia despierta, siempre dando luz, siempre Y con detrás aceite. del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto, pero aún no, es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche.
Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad vosotros que dormís. Él llama, venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran Rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor, y esperad por el Señor. El aceite, la unción, el Señor lo da. El costo, la sangre de Jesús. Pero el novio se demora, parece que no viene. La iglesia se duerme, dormita. Dios dejó cuidando Cántele al Señor. Jerusalén. No estará callado día y noche del Señor, proclama constante. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. Oh Dios, ahí viene, No ahí viene. tendrá descanso jamás hasta que Dios ponga a su pueblo a adorar. Él es santo en santidad. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Pero no más espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren, cautivos en libres, si levantas tu voz se vendrá. Él proclamó todo esto a toda la creación. Y que hay temor en las calles, pensó, algo ya comenzó. El tabernáculo se alza hoy en aquellos que han de creer. Hay un grito de libertad, va creciendo dentro de mí. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Pero no más espera, la unción del Señor está aquí. Que los ciegos no miren, cautivos en libros, si levantas tu voz se vendrá. Si levantas tu voz proclamando al Señor, Él vendrá. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Pero no más espera, la unción del Señor está aquí.
Quiero entrar, Señor. No quiero quedarme atrás. No quiero botar la vasija en el piso sabiendo que no sirve ya, porque no hay ni unción ni luz. La puerta cerrada no quiero yo pasar. Espíritu Santo, permíteme ser como aquellas mujeres, como aquellas vírgenes sensatas que siempre tienen aceite en su lámpara, que siempre están con luz, que aunque parece que el novio se demora, aunque parece que no pasa nada todavía, estar siempre alerta, estar siempre preparado, que la hora que menos yo piense vendrás tú, oh Jesús, a llevar a tu iglesia para las bodas del Cordero. Dame capacidad de escuchar el sonido de la trompeta. Prepárame, Señor, para ser obediente a tu palabra. Prepárame, Señor, para no negar tu nombre. Permíteme, Señor, ser obediente a tu mandato de ser perseverante, de ser constante, de tener raíces hacia adentro y frutos hacia afuera, para poder, Señor, estar preparado para el momento más grande, Señor, de poder ser transformado en un abrir y un cerrar los ojos. Un cuerpo corruptible como el nuestro sea transformado a cuerpo incorruptible. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y al sonido de la trompeta, el mundo entero podrá observar y ver que la iglesia se levanta, es llevada para reunirse con Jesús en el aire. Danos, oh Dios, capacidad de ser una iglesia santa, una iglesia pura. Danos espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de entendimiento, espíritu de temor de Jehová, para que pueda tener las llaves del cielo y poder usar con autoridad mi vida personal, para no juzgar según las apariencias y no emitir juicio por lo que escuche decir, sino que esté atento mi decisión a tu palabra y ser justo en tus caminos. Quiero ser columna, Señor, que me pongas en tu templo para no salir jamás. Quiero que tú escribas en mi corona, Señor, el nombre de mi Dios, el nombre de Jerusalén y el nombre nuevo que tú pongas, Señor. Quiero estar presto, trabajar, Señor, extendiendo tu reino, redimiendo al perdido, ayudando al necesitado, denunciando la injusticia, pero siempre alerta, siempre observando como atalaya, como el centinela que mira en el horizonte de la profecía que tú llegas pronto. Maranata, Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Esta iglesia tuya, esta iglesia El Batán que es tuya, que te pertenece. Eres tú el dueño, Jesús, de esta iglesia, porque uno más grande que el templo está aquí y eres tú, Jesús. Tú vendrás. Quiero ser como la novia ataviada, bien preparada para las bodas contigo, Jesús. Ven, Señor Jesús. Quiero estar listo para ir contigo.
Llena, Señor, tu poder con tu poder. Amado Redentor,